si en algún momento se deja de ver la formación o hubiera cualquier tipo de problema, me confirmáis, me ponéis un mensaje por el chat o que alguien hable y así intentamos solucionarlo, ¿vale? Si no veis que pasan diapositivas, que hay veces que se traba o lo que fuera, me avisáis y vamos hablando, ¿vale? Rocío Vergara, creo que eres la única que no escucha. Me confirmáis que el resto se está escuchando bien, ¿no? Pues a ver, hay varias personas que no escuchan. Sí, se escucha bien. A lo mejor tenéis vosotros entonces el problema del audio, porque parece ser que al resto sí que le funciona bien. Intentar mirar a lo mejor que tengáis apagados los altavoces o que tengáis unos cascos erróneos, pero en principio se tendría que estar escuchando bien, ¿vale? Vale, de acuerdo, pues vamos a comenzar. Bueno, pues como hemos hablado y como habréis visto, pues la principal misión de esta formación es que conozcáis cuál es el método de solicitud del grado de discapacidad y las posibles vías de recursos en el caso de disconformidad con el grado de discapacidad que se te haya reconocido, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Antes de meternos a valorar en cuáles son las vías, cuáles son los términos, cuál es todo. Tenemos que tener muy claro cuáles son la diferencia entre la discapacidad, dependencia o incapacidad laboral, ¿vale? Porque muchos de nuestros usuarios, la mayoría de problemas que tienen es que no suelen mezclar la terminología de los diferentes conceptos. Bien, el grado de discapacidad y el grado de dependencia los reconoce la Comunidad de Madrid, bien a través de los centros base o bien a través de la Consejería de Discapacidad de Servicios Sociales y de Dependencia, ¿vale? En el caso contrario, en la incapacidad laboral, todo viene reconocido a través de la Seguridad Social. Por lo tanto, en los tres, para reconocer ambos son tres procedimientos diferentes y no significa que tengamos uno, significa que tengamos el resto. Es muy importante que tengamos en cuenta todo esto, porque el grado de discapacidad, ahora veremos cómo se reconoce, los vías que se reconoce, pero por ejemplo en el grado de dependencia podemos perfectamente tener grado de dependencia sin tener reconocido el grado de discapacidad. Se va a valorar la necesidad de apoyo de terceras personas, de las personas que tengan reconocido este grado y se le van a facilitar una serie de servicios y prestaciones por el hecho de tener el grado de dependencia reconocido. Sí que es verdad que se va a realizar a través de la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, pero no a través de los centros base como es en el caso de la discapacidad. En el caso de las incapacidades laborales, ¿vale? En el caso de la incapacidad laboral tenemos que tener en cuenta que esta viene siempre ligada a la seguridad social y esta se va a dar en el caso en el que nuestra enfermedad, nuestra patología, lo que nos haya provocado que hayamos tenido que dejar de trabajar, que hayamos tenido la baja o que ya no podamos seguir desarrollando nuestra actividad laboral, es por lo que nos van a percibir, o sea, nos van a dar una prestación, ¿vale? Por esa imposibilidad de seguir trabajando. Entonces tenemos que tener claros estos tres conceptos para que en el momento cuando nos venga algún usuario o queramos hacer algún tipo de solicitud, tengamos claro a qué de las tres nos tenemos que dirigir, ¿vale? Sí que es verdad que por norma general en dependencia y en incapacidad laboral existen diferentes tipos de prestaciones, pero en discapacidad, exceptuando en las pensiones no contributivas, no se suele dar prestación, sino son utilidades o bonificaciones que ahora veremos. Bien, ¿quién puede recibir, quién puede solicitar el grado de discapacidad aquí en la Comunidad de Madrid? ¿Cuál es el requisito imprescindible para poder iniciar el trámite de solicitud? Bien, tiene que ser español o extranjero residente legalmente en España y estar empadronado en cualquiera de los municipios de la Comunidad de Madrid. Es imprescindible estos requisitos para poder iniciar la solicitud del grado de discapacidad. Sin estos requisitos no podremos iniciar el trámite de solicitud. A ver, es que está hablando Lucía, igualmente supongo la clase.
A ver, Yolanda, sobre todo va a ser a nivel de solicitud del grado de discapacidad aquí en la Comunidad de Madrid. Sí que se va a hablar de algunos aspectos generales, pero principalmente como somos una entidad de ámbito de la Comunidad de Madrid, vamos a hablar principalmente de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Pero bueno, sí que seguramente habrá similitudes con el proceso de solicitud en Andalucía, ¿vale? Y luego, por supuesto, esto viene destinado, ¿vale?, a si padeces algún tipo de discapacidad física, mental, intelectual o trastorno de desarrollo sensorial o enfermedad rara u otras, ¿vale? Lógicamente no vamos, si estamos totalmente sanos y no tenemos ningún problema, no vamos a iniciar este tipo de solicitud. Para poder tener conocimiento de qué patologías presentamos, lógicamente necesitaremos unos informes médicos que deberemos de presentar y acreditar nuestras circunstancias personales, ¿vale? Entonces tenemos que tener muy claro que siempre para el grado de discapacidad estos son los destinatarios a los que se puede iniciar el procedimiento. Lógicamente no tienes que ser tú la persona, puedes iniciar representando a otra persona, pero ahora veremos las diferentes formas de solicitud. Bien, para el grado de discapacidad podemos encontrarnos con cómo presentar la solicitud, o bien a través de la vía electrónica, que sería a través del registro electrónico, o bien a través de una presentación presencial, ¿vale? A esta presentación presencial se puede hacer en el centro base de atención a personas con discapacidad que te corresponde, según todo domicilio, en el cual podremos consultar cuál es tu centro base y antes de acudir deberemos siempre solicitar cita previa online. Bien en los lugares habilitados para ellos, es decir, en la red de oficinas de la Comunidad de Madrid o en los servicios sociales municipales de cada uno de los municipios donde residamos, en los cuales nos van a poder realizar esta solicitud por nosotros y nos van a poder ayudar al trámite de solicitud. Pero vamos a ver un poco la información importante, ¿vale?, que tenemos que tener en cuenta cuando realicemos la solicitud del grado de discapacidad. Bien, la Comunidad de Madrid durante este año 2021 y 2022, ¿vale?, ha ido actualizando su página web para la solicitud y el trámite online, pero no es exclusivo para el trámite online, sino que también va a ser posible utilizarlo para el trámite presencial. Bien, pues en la propia página de la Comunidad de Madrid, en los apartados de servicio de información de administración digital y el punto de acceso general, ¿vale?, hay un apartado de reconocimiento del grado de discapacidad. En este apartado de tramitar, ¿vale?, tenemos aquí toda la información imprescindible, ¿vale?, para presentar la solicitud. Tenemos los destinatarios, que es lo que os he mencionado, tenemos la documentación que deberemos de presentar, como puede ser la tarjeta sanitaria, el libro de familia, de no tener nacionalidad española, la acreditación de residencia legal, que como veíamos era uno de los imprescindibles para poder realizar la solicitud, en caso de tener representante el documento que lo acredite, los informes médicos ya actualizados, como os hemos ido comentando, en caso de revisión por agravamiento o mejoría los informes que acrediten dicho agravamiento. MJ, si no consigues, intenta si no volver a entrar y salir para ver si se te reinicia, porque en principio todo el mundo nos está ayudando, nos está escuchando y es un problema tuyo, ¿vale? Entonces, como os comentaba, aquí teníamos toda la información de documentación a presentar, además tenemos la presentación de solicitud, que como os he explicado, están las diferentes vías que tenemos, ¿vale?, para pedir cita previa online, toda la información, incluso nos facilitan información complementaria sobre la tarjeta, las utilidades, que ahora veremos esos documentos, la demarcación de los centros base, la tramitación, los plazos que tenemos a nivel del efecto del silencio, la normativa, el plazo de resolución de 3 meses una vez que lo solicitamos. Entonces, este es el mejor enlace que tenemos para poder realizar la tramitación. Perdóname, Joza, es que no puedo estar todo el rato. Te he comentado que intentes salir y volver a entrar para ver si puedes escuchar. Perdona que no pueda estar todo el rato interrumpiendo. ¿Vale? Entonces tenemos que tener en cuenta todos estos apartados. Y por otro lado tendremos el apartado de tramitar. Una vez que entremos dentro del apartado de tramitar, aquí es donde vamos a poder
cumplimentar la solicitud del reconocimiento del grado de discapacidad, ¿vale? Y aparte tendremos todos los anexos que habrá en casos en los que sí que necesitemos y en casos en los que no podamos, en lo que podamos en los que no debamos de solucionarlo, ¿vale? Entonces, esta forma de cumplimentar no nos obliga a tener que presentarlo online, porque una vez que lo tenemos cumplimentado, podremos imprimirlo para utilizarlo en los casos de envío en los envíos por registro o a través del centro base. Entonces, no es obligatorio que tengamos que realizarlo por online, pero sí que es verdad que es uno de los recursos más sencillos siempre y cuando dispongamos de certificado electrónico. Sí que es verdad que comentaba una compañera por el chat que ahora mismo el periodo de resolución te estipula que es de 3 meses, pero todos sabemos que es irreal porque la resolución están tardando mucho más en concederlas, ¿vale? Vamos a volver a la presentación y vamos a ver exactamente en el registro electrónico una vez que hemos rellenado este trámite y nos hemos descargado la solicitud rellenada, podremos entrar directamente al registro electrónico de la Comunidad de Madrid y aquí directamente cogemos el documento, lo arrastramos o directamente seleccionamos el documento ya rellenado y lo podemos tramitar a través de este registro electrónico. Como veis, es un procedimiento que es muy sencillito y que no supone mucho perjuicio si tenemos un conocimiento de las... del ordenador o alguien nos puede realizar este trámite. Por norma general es el más rápido porque en los otros hay que solicitar cita previa y pueden tardar un poco más hasta que nos den cita para presentarlo, ¿vale? También tenemos que ver si en el caso en el que queramos hacerlo presencial o queramos solicitar información, podemos ver las demarcaciones de los diferentes centros bases de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Entonces, como os ponía en el enlace anterior, aquí teníamos la tramitación, ¿vale? Y entonces en documentación de interés tenemos la demarcación de los centros base, que es este documento que teníamos... Uy, a ver un segundito. Ay. Aquí, este documento que teníamos aquí, en el cual nos va a decir los municipios, ¿vale? Y los códigos postales del centro base al que pertenecemos. Bien, aquí tenemos el centro base número 1 y como vemos, pues todos estos códigos postales, los diferentes municipios ordenados alfabéticamente y tenemos todos. En el centro base 2, lo mismo, el centro base 3, lo mismo, centro base 4, tenemos la dirección, el teléfono de información, dónde está situado, todo, ¿vale? Entonces, es importante que cuando queramos realizar la solicitud, aunque no la vayamos a solicitar presencialmente, tengamos claro cuál es el centro base que nos corresponde, porque al final, si luego tenemos problemas, si tenemos que acudir a la valoración, si tenemos que hacer cualquier reconocimiento, va a ser en este centro base al que nos tengamos que dirigir y el que va a resolver todos los diferentes problemas que tengamos. Incluso aparece el CRECOVI, que luego hablaremos sobre el CRECOVI, que es para los menores de 0 a 6 años, ¿vale? Entonces, este documento es súper útil porque es la mejor forma de saber cuál es el centro base de que nos corresponde según donde estemos residiendo y estemos empadronados, ¿vale? Vamos a volver a la presentación porque por último quiero que veamos la red de oficinas de la Comunidad de Madrid. Como veis, la propia Comunidad de Madrid elabora el registro de solicitudes de escribos y documento a las diferentes oficinas de asistencia de materia de registro, ¿vale? Entonces, si queremos ver, hay diferentes oficinas de entidades locales donde podremos presentar todos estos documentos a través de su registro. Como veis, son muchísimas las que tenemos. Lógicamente, en las ciudades de más población son las que más oficinas de red de la Comunidad de Madrid tienen y es donde podremos presentar otra vez presencialmente la solicitud del grado de discapacidad. Esta información, como antes, también la tenemos en el apartado de tramitación, ¿vale? Y podremos comprobarla.
Entonces voy a ir cerrando pestañas para que luego podamos ver. No os preocupéis que luego, si fuera necesario, os podría facilitar estos enlaces para que os fuera más fácil, o incluso a lo mejor la presentación de PowerPoint para que os sea más de provecho la información. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos clara la solicitud, dónde podemos presentarla, o bien a través de la vía electrónica o bien a presentación presencial, y tenemos claro cuál es la página web donde debemos realizar el trámite, donde tenemos toda la información de la solicitud, tenemos que ver un poco qué es lo que pasaría cuando nos resolvieran el trámite de discapacidad. Sí que es verdad que previo al trámite tendremos que pasar a través del equipo de valoración de los centros base, donde se nos va a hacer un reconocimiento médico, donde se va a mirar los informes médicos, pero es muy importante que tengamos claro que esto lo de la valoración, hay veces y hay casos en los que nos va a frustrar bastante, ¿vale? Porque el feedback que tenemos de nuestros usuarios es que muchas veces no se escucha lo que les especificáis a los médicos, no se leen todos los informes, no se tienen en cuenta ciertos aspectos, o incluso el personal de allí hay veces que suele ser un poco brusco a la hora de comentar las situaciones. También, lógicamente, en estas situaciones pagan mucho justos por pecadores, en el hecho de que hay mucha gente que le echa bastante morro a estas situaciones e intenta ir a que le reconozcan un grado de discapacidad con falsas patologías. Entonces, no es justificativo, pero también es uno de los motivos por el que este servicio ha empeorado bastante a nivel de calidad. Pero luego os explicaremos cómo poder reclamar estas situaciones para que se tenga más en cuenta vuestras situaciones. Pero una vez resuelto en esos supuestos 3 meses que está dando ahora mismo la administración, obtendremos este dictamen facultativo de resolución del grado de discapacidad. Entonces, en este dictamen encontraremos principalmente el grado de discapacidad que se nos reconoce, ¿vale? Aunque aquí os pongo diferentes porcentajes, lógicamente o nos darán menos de un 33% o nos darán a partir del 33%, que es cuando se reconoce el grado de discapacidad. Os hago referencias al 45 y al 65% de discapacidad únicamente porque luego veremos en las utilidades y en las bonificaciones que tiene reconocido el grado de discapacidad que hay algunas utilidades y bonificaciones que solo se reconocen cuando tengamos por encima de estos 2 grados. ¿Vale? Entonces, sí que es verdad que a partir del 33% ya tenemos reconocido el grado de discapacidad y tenemos acceso a la mayoría de bonificaciones o utilidades del grado, pero habrá algunas a las que solo podremos acceder por el 45 o el 65% de discapacidad. Otro de los aspectos que se va a valorar en el dictamen va a ser el baremo de movilidad. Bien podrá ser que te lo concedan directamente o bien podrá ser a través de una valoración a nivel de puntos. A nivel directo, ¿vale? Se va a conceder siempre el baremo de movilidad cuando seas usuario de silla de ruedas, que dependas absolutamente de 2 bastones para deambular, o que puedas deambular pero presentes conductas agresivas o molestas de difícil control a causa de graves deficiencias intelectuales que dificulten la utilización de los medios de transporte normalizados. ¿Por qué habla de medios de transporte normalizados? Bien, porque para la evaluación a nivel de puntos, ¿vale? Se va a evaluar estos 5 parámetros del 0 a 4 puntos, ¿vale? Dependiendo de la dificultad que tengamos, de que no exista dificultad, de que exista un poco de dificultad, bastante dificultad o que directamente no se pueda hacer, siempre y cuando también se tiene en cuenta en los medios normalizados de transporte. Es decir, si tienes la dificultad para deambular un terreno llano, deambular en un terreno con obstáculos, subir o bajar un tramo de escaleras, sobrepasar un escalón de 40 centímetros o sostenerse en pie en una plataforma de medio normalizado de transporte. ¿Vale? Entonces, en este
estos 5 aspectos, si no tenemos el reconocimiento directo, ¿vale? Se tendrá que hacer la valoración de 0 a 4 y tendremos que obtener una puntuación de mínimo 8 puntos o más, ¿vale? Para que se te conceda el baremo de movilidad reducido. ¿Vale? Esto dará derecho a ciertos aspectos, como puede ser la tarjeta de estacionamiento, que tenemos que tener claro que no se concede únicamente con el grado de discapacidad, sino las personas con movilidad reducida tienen que tener el baremo de movilidad positivo para que se le pueda conceder esta tarjeta de estacionamiento. Lógicamente, en este dictamen también aparecerán todas las enfermedades o patologías que nosotros hayamos reflejado en los informes y que sean las que especifiquen o generen ese grado de discapacidad. ¿Vale? Entonces, tendremos que tener en cuenta esta situación. Es verdad, perdonad, se me ha ido totalmente. Sí que es verdad que son 7 puntos, perdonad, el baremo de movilidad. Se me ha ido a mí totalmente, perdonad. No sé por qué he puesto 8, perdona. En la puntuación de movilidad se refiere de 0 a 4 puntos. Vale, de 0 a 4 puntos es porque en cada uno de los apartados, ¿vale? De deambular, por ejemplo, en deambular de un terreno llano te darán 0 puntos si puedes deambular en un terreno llano. Si existe un poco de dificultad te darán 1 punto. Si existe bastante dificultad te darán 2 puntos. Si existe una dificultad extrema 3 y si totalmente no puedes hacerlo te darán los 4 puntos. Entonces, en función de lo que te den en los 5 puntos, se hará una sumativa y ahí es donde encontramos los 7 puntos. De todas formas, si necesitáis información complementaria de este apartado, en nuestra página web de Fama, ¿vale? Tenemos un apartado de preguntas frecuentes donde se explica perfectamente todo el baremo de movilidad reducido, ¿vale? Entonces, a ver, un segundito que os lo voy a poner para que no tenía el enlace aquí preparado. No, a ver. Hola, culete. Es que estoy haciendo esto, hijo. Intentar silenciar el micrófono, que hay alguien que tiene abierto el micrófono, por favor. Mirad, aquí en el apartado de fax, ¿vale? Hay un apartado de baremo de movilidad reducido, en el cual tenemos toda la información, ¿vale? Y efectivamente ponía lo de los 7 puntos, perdonad que ahí me he equivocado, y donde tenéis todo. No tiene dificultad, limitación leve, limitación grave o limitación muy grave. Vaya, y también perdonad, me he equivocado en lo de 0 a 4 puntos, es de 0 a 3. Es como es 0 que no cuenta, he querido poner el 4 y me he equivocado. Tenemos aquí toda la información en el cual te especifica la puntuación que tenía. Entonces, esto es lo que tiene que hacer la sumativa y aquí tendréis toda la información para el baremo de movilidad reducido, ¿vale? Entonces, según la puntuación que te den, tendremos que intentar obtener los 7 puntos. Vamos a volver a la presentación. A ver, perdonad. Y estábamos aquí. Entonces, es importante que tengamos en cuenta todos estos aspectos en el dictamen de discapacidad. Porque va a ser lo que nos va a reflejar, lógicamente, si tenemos puntuación superior tendríamos reconocido y si no, pues realizaríamos una reclamación o incluso si nos reconocen el mayor grado del 33% también podremos realizar la reclamación posterior, pero bueno, luego veremos un poco cómo orientar este tipo de reclamaciones y las posibilidades que tenemos dentro de hacer cualquier tipo de reclamación. El baremo de movilidad, ¿no se ve la presentación? A ver, un segundito. A ver. A ver si ahora se ve. ¿Me confirmáis que ahora se ve, por favor? ¿Se veía? Vale, perdonad. Es que como he visto eso... Vale, perfecto. Pues aquí tenemos entonces el dictamen, ¿vale?
Entonces, otro de los aspectos importantes. Si estás tramitando el reconocimiento inicial del grado de discapacidad, recibirás la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad con el certificado del reconocimiento del grado de discapacidad en papel, ¿vale? Entonces, una vez que te llegue el dictamen, te va a llegar la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad. Si no estás realizando este procedimiento, ¿vale? Puedes hacer una solicitud de la tarjeta acreditativa. Como veíais anteriormente, en el apartado de trámites había un enlace extra en el cual te llevaba a la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad. Entonces, en el mismo trámite inicial de solicitud, también te aparece el de solicitud de la tarjeta acreditativa, ¿vale? En el plazo de 3 meses recibirías la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad en tu dirección que figure en la solicitud. ¿Esto cuándo lo puedes realizar? Bien, cuando has hecho una revisión y el grado se te ha agravado, cuando has perdido la tarjeta, cuando no la tienes o no te la han enviado en el trámite inicial, puedes hacer la solicitud de este grado en el cual te va a aparecer tu nombre, el grado de discapacidad y si tienes el baremo de movilidad positivo o negativo. ¿Vale? Entonces es importante que tengamos en cuenta que si no recibimos la misma tarjeta que nos va a permitir luego acreditar en ciertos lugares el tener reconocido el grado de discapacidad, la podemos solicitar por un trámite diferente. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta este aspecto porque hay muchas veces que nos quedamos únicamente con el dictamen y luego no necesitamos acudir a algún sitio donde debemos de acreditarlo y no vamos a acudir con toda la resolución del dictamen para poder acreditarlo. Lógicamente, habrán situaciones en las que sí que debamos facilitar el dictamen o queramos facilitar el dictamen. Lo que es importante que tenemos que tener en cuenta que el dictamen, lógicamente, expresa todas nuestras patologías. Entonces, si por ejemplo en algún trabajo nos obligaran a facilitar toda esa información, el derecho de protección de datos nos permite únicamente acreditar que tenemos discapacidad. No tenemos por qué dar toda la información a nivel de las patologías o las enfermedades que presentamos. Entonces, luego entra en el poder de decisión de cada uno de si te lo solicitan facilitarlo o en los casos en los que se pueda poner en riesgo a otras personas, pues ahí sí que tendremos que indicar cuáles son las patologías o en los casos en los que tengamos riesgo nosotros en el trabajo tendremos que indicar cuáles son las patologías para que se te puedan hacer las adaptaciones correctas. Pero bueno, eso ya son términos en materia de empleo en los que en esta formación no vamos a entrar. ¿Vale? Aspecto importante. ¿Vale? El Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que para los menores de 0 a 6 años tendrán que acudir a través del CRECOVI. Bien, para poder acudir al CRECOVI, los padres y representantes legales de los menores de 0 a 6 años pueden dirigirse al CRECOVI por derivación de los profesionales del ámbito sanitario educativo de los servicios sociales, aportando siempre los correspondientes informes médicos o psicológicos. Es importante que tengamos en cuenta que para el CRECOVI, lógicamente, vamos a necesitar de la derivación de estos profesionales que van a ser los que vayan valorando o vayan viendo que el niño va a tener esta necesidad, porque van a ser los que se suelen dar cuenta. Entonces, en este aspecto, generalmente suele ser una derivación, lo que no quita es que en algunos casos obvios a lo mejor se pueda directamente presentar a través del padre o representante y que luego los profesionales del ámbito sanitario educativo hagan sus derivados e informes, pero siempre es más recomendable acudir previamente con todos los informes que vamos a tener que presentar para no entorpecer o lógicamente retrasar el procedimiento. No, con menos del 33% no tienes derecho porque no tienes discapacidad, ¿vale? Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta y que es lo que debemos saber que hace el CRECOVI, bien, en el CRECOVI se te van a poder determinar y para el que se va a tener que hacer 3 solicitudes diferentes. Son 3 funciones o 3 servicios que hace el CRECOVI, los cuales se tienen que hacer solicitudes diferentes. ¿Vale? Es bien determinar la necesidad de atención temprana del niño, el reconocimiento del grado de discapacidad del menor
o el reconocimiento de la dependencia. En este caso será únicamente para menores de 3 años. Por eso lo he querido poner aquí en el de dependencia para que tengamos en cuenta que se diferencia con el servicio de atención temprana y el servicio de reconocimiento del grado de discapacidad. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que son, lógicamente, la atención temprana serán servicios, ¿vale? Tan como sea rehabilitación o profesionales que van a buscar, ¿vale?, que las dificultades que tiene el menor no se vean agravadas, ¿vale? Entonces, se va a trabajar con el menor dándole esta atención temprana para que no se agraven sus posibles patologías o enfermedades. Lógicamente, con el reconocimiento del grado será lo mismo que hemos tramitado ahora, pero siempre a través del CRECOVI para estos menores de 6 años y en el caso de dependencia, la solicitud de dependencia para menores de 3 años. Importante, ¿qué tenemos que tener en cuenta en el CRECOVI? Bien, la atención telefónica, porque en estos casos para las familias que tienen a un menor de 6 años que realizan esto, pues es una situación un poco dura, entonces hay veces que están muy perdidos. Entonces hay un servicio de atención telefónica de 9 a 2 que se puede realizar a través de este número de contacto. Una vez que están iniciados los procedimientos y solamente una vez iniciados los procedimientos se podrá pedir una cita previa para información especializada sobre cómo va tu procedimiento en concreto, ¿vale? Y luego hay un apartado que es muy importante y es que se facilita un documento de información y orientación a las familias, en el cual vamos a verlo porque viene establecido muy claro los diferentes pasos, pues un poco todo la información y además lo facilita la propia Comunidad de Madrid, ¿vale? En el que en 12 hojitas te explica cada servicio que se puede dar. Bien, cuando necesite atención temprana, ¿vale? Te pone además el enlace para poderlo solicitar, te explica lo que es la atención temprana, te explica pues un poco los pasos que se tiene que dar, ¿vale?, para poder solicitarla. Entonces, este es un documento que para las familias viene explicado muy claramente cómo se concede la plaza, todos los pasos, qué es lo que se le va a solicitar, qué es lo que se le va a conceder. Entonces, este documento que aparece directamente en la página web de la Comunidad de Madrid, en el apartado del CRECOVI, ¿vale? Es muy importante que a las familias en los que tengan menores de edad se le pueda facilitar. Al igual te pone también la red de centros que hay de atención temprana, porque lógicamente una vez que se le conceda se va a tener que facilitar y dar un servicio. Entonces, bueno, pues viendo un poco dónde se van a poder dar estos servicios, ¿vale? Entonces, se te va a explicar un poco todos los diferentes pasos que hay para realizar el servicio de atención temprana, de reconocimiento del grado de discapacidad y en este caso en concreto te va a explicar muy bien lo que es la atención temprana. ¿Vale? Sí, no os preocupéis que luego os facilitaremos los enlaces con toda la información para que os sea de un uso más fácil. Entonces, toda esta información la vamos a tener directamente al alcance de la mano y es muy recomendable que se le pueda facilitar a las familias para estar siempre informados de cuáles son los trámites, de cómo se puede solicitar y de qué es el servicio que estamos solicitando, porque hay muchas veces pues, cuando desde el propio centro te indican que tienes que hacer estas solicitudes, pues es difícil de entender y difícil de asimilar que a lo mejor nuestro hijo pues, pueda tener desde tan pequeñito algún problema. Pero sí que es importante que puedan acudir a estos servicios de atención temprana porque son servicios que ayudan, ¿vale?, a que, o intentan ayudar a que no empeoren las patologías de los menores. Vale, una vez que hemos realizado la solicitud y que tenemos concedido el grado de discapacidad, tenemos que tener claro, ¿vale?, qué beneficios o utilidades nos concede el grado de discapacidad. Entonces, como os comentaba antes, las prestaciones económicas, las pensiones no contributivas, estas solo se conceden, ¿vale?, cuando no se supera un límite de ingresos anuales y se tiene un grado superior al 65%,
¿vale? Entonces son unas prestaciones económicas que se conceden a las personas que no tienen apenas recursos y no pueden y no están dentro del mercado laboral. Estamos hablando de unos ingresos totales en torno, bueno, dependiendo de la unidad de convivencia, 12.000, 14.000 euros, 21.000 euros, dependiendo de las personas que convivan con esta persona, pues se tienen en cuenta los ingresos anuales del año anterior para poder conceder esta pensión no contributiva. Lógicamente, se tienen beneficios fiscales a la hora de hacer la declaración de la renta o bueno, sí, hacer declaración de la renta o para los autónomos, ¿vale? Que también hacen la declaración de la renta en este aspecto. Tienes utilidades en el transporte, la tarjeta dorada de Renfe o incluso la Comunidad de Madrid da ayudas también para el bono de abono transportes a las personas con movilidad reducida, ¿vale? En vivienda se sacan ayudas para personas con discapacidad cuando se saca una promoción de viviendas públicas, tienen la obligación de reserva como mínimo de uno de los pisos para que sea totalmente accesible para las personas con discapacidad y movilidad reducida. Entonces, luego también hay viviendas sociales de alquiler social, hay bonos que ahora mismo creo que este año aún no ha salido ninguno a nivel de vivienda o bien para la accesibilidad de las viviendas, que eso por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid tiene varios planes que son muy eficientes para las reformas y la accesibilidad en las viviendas, bonos de hogar y de telefonía para personas con discapacidad. Beneficios y utilidades a nivel de empleo, bien en la inserción laboral o en la formación para el empleo. Aquí las empresas tienen bonificaciones, además de que las de superior a 50 trabajadores tienen obligación de tener una reserva de personas con discapacidad y aparte los contratos a personas con discapacidad están bonificados y se tiene se intenta dar una mayor facilidad para el acceso al empleo, incluso también con los centros especiales de empleo. Luego en educación tenemos una serie de derechos con los centros de educación especial, con la obligatoriedad, que es la obligatoriedad pero a día de hoy no se cumple, de que las personas con discapacidad puedan elegir el centro al que quieran acudir. El problema que nos encontramos a todo esto es que muchas veces ni los centros están adaptados ni tienen los recursos, aunque es un derecho el poder acudir a un centro ordinario en vez de a un centro de educación especial. Entonces, bueno, esto es un melón que lógicamente no vamos a entrar porque estamos solo valorando la discapacidad, pero ya veremos. A nivel de estas preguntas que estoy viendo que hacéis, luego mejor las respondemos al final y también se van un poco del tema porque quería orientaros sobre los beneficios, pero es sobre todo la formación es de solicitud y la reclamación. Pero bueno, luego entramos a valorarlas, ¿vale? Por otro lado, como veremos posteriormente, tienes posibilidad de solicitar asistencia jurídica gratuita y por último, que es muy importante, la jubilación anticipada. Aquí remarco un asterisco, ¿vale? Que es debido a la importancia de la jubilación anticipada. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad van a poder acceder a una jubilación anticipada en dos casos, cuando tengan más del 45% de discapacidad o cuando tengan más del 65% de discapacidad. Bien, cuando tenga más del 65% de discapacidad, todas las personas que hayan estado trabajando con este grado del 65% de discapacidad reconocido van a poder bonificarse, ¿vale?, de una reducción de la edad de jubilación. Es decir, vas a poder bonificarte los años trabajados multiplicados por un coeficiente de 0,25 o 0,50 si tienes necesidad de ayuda de tercera persona. Disculpad. ¿Qué significa este coeficiente de reducción? Bien, que si tú has trabajado, por ejemplo, 4 o 5 años, se te va a multiplicar por este 0,25 y se te va a reducir un año de edad de jubilación, es decir, de los 65 a los 64, pero es muy importante lo que os decía porque va a ser para los años que hayamos
cotizado y trabajado con el 65% reconocido. Es decir, si a mí de primeras me reconocen un 33%, pero luego empeoro y tengo un agravamiento, es importante que solicitemos siempre las revisiones, porque si estamos trabajando con un 33%, aunque tengamos más de un 65%, no nos va a permitir que luego a los últimos años nos demos cuenta de que podemos acceder a la jubilación anticipada y trabajemos un año. Entonces es muy importante hacer las revisiones y siempre solicitar cuando tengamos estos agravamientos. En el caso del 45% de discapacidad, en estos casos no es para todas las discapacidades, sino hay una lista, ¿vale? En concreto que bueno, luego os facilitaré porque viene recogido en una normativa en la cual se recogen todas las enfermedades, ¿vale?, que tienen acceso a la jubilación anticipada con un 45% de discapacidad para la jubilación anticipada. ¿Vale? Entonces, en estos casos no hay un coeficiente, sino que directamente puedes jubilarte siempre y cuando hayas tenido la cotización obligatoria, ¿vale? Puedes jubilarte antes sin que tengas, digamos, te bonifican los años hasta la edad de jubilación, pero hay un mínimo de los 52 años. Entonces, siempre y cuando que hayas trabajado y hayas cotizado como mínimo los 15 años, ¿vale?, se te va a poder realizar la jubilación y que no se te tengan en cuenta los años que queden ni te empeore, digamos, la pensión de jubilación en estos casos. Entonces es muy importante que también tengamos en cuenta estos, en este tipo de jubilación anticipada, que debemos de tener trabajados los suficientes años como para poder tener una pensión de jubilación. Lo único que nos va es a penalizar el jubilarnos antes de tiempo, siempre y cuando estemos en el tramo de edad permitido. Bien. Cuando tengamos usuarios o tengamos saber cuáles son los beneficios o utilidades del grado de discapacidad, tenemos un documento, ¿vale?, que elabora la propia Comunidad de Madrid, que está, bueno, un poco desfasado porque aún no se ha metido el nuevo plan de vivienda, pero tenemos un documento orientativo, ¿vale?, en el cual nos aparece toda la información que os he venido contando. Además, esta información te aparece con los enlaces de interés y con los números de teléfono para información. Tenemos las prestaciones económicas, que aparte están las por familiares de hijo a cargo, las de Ofanda, el subsidio de renta activa, otras entidades, ayudas individuales, beneficios fiscales, como os he hablado, las deducciones, el IVA superreducido para adquisición y adaptación de vehículos, para reparación de sillas, para adquisición de prótesis, órtesis, exención en el impuesto de matriculación. Bien, tenemos un poco toda la información a nivel de transporte, como se especificaba, la tarjeta dorada de Renfe, la tarjeta del Ayuntamiento de Madrid de abono mensual, la tarjeta especial de estacionamiento, que es lo que os comunicábamos, siempre con un baremo de movilidad reducido positivo, ¿vale? La reserva de aparcamiento junto a un domicilio, transporte aéreo. Bueno, como veis aquí, el Plan Estatal de Vivienda aún no ha sido actualizado porque se acaba de publicar el de 2022, que lo ha publicado el Estado, y la Comunidad de Madrid tiene que hacer su propio plan de vivienda acorde a este, ¿vale?, que es gestionado, como veis, porque aunque es estatal, es gestionado por las comunidades autónomas. Entonces irá saliendo. Pero bueno, a día de hoy en el Plan Estatal de Vivienda se han dado ayudas a los jóvenes en los cuales sí que se encuentran ciertas bonificaciones, o en los baremos se encuentran unas diferencias por discapacidad, pero no hay en concreto un programa solamente para personas con discapacidad. Bono social eléctrico, telefonía, en empleo, el empleo público, que se tiene que haber una reserva en las ofertas de empleo público del 7%, incentivos, pues todo, para autónomos, empleo con apoyo, un poco todo. La jubilación anticipada, como os he especificado, y aquí está en concreto el Real Decreto que os comentaba, en el que viene la lista para las enfermedades que permiten ese acceso a la jubilación anticipada, las familias para conciliación laboral, equipos de orientación en educación, las becas, acompañamiento al finalizar la etapa educativa,
Servicios sociales, bueno, aquí te aparece también todo lo de dependencia, la OBI, servicio de transición de vida adulta. Bueno, no os preocupéis que este es uno de los documentos que más útiles os vais a tener y luego os voy a facilitar. Las condiciones de acceso de justicia gratuita, en ocio de tiempo libre, incluso otros en paquetería. A lo mejor hay, al ser un documento de 2020, ¿vale? A lo mejor hay algún enlace que esté erróneo, pero bueno, la mayoría siguen vigentes, exceptuando el de vivienda, ¿vale? Que ahí tenemos que tener muy claro esta situación. Luego, a ver, perdona. Luego os hablo en concreto de esto, porque me estáis hablando de casos individuales y cosas de esto, entonces luego prefiero entrar en todas las dudas, ¿vale? Para no interrumpir tanto. Entonces, aquí tenemos todos los beneficios o utilidades del grado de discapacidad. Bien, una vez que sabemos cómo solicitarlo, sabemos qué tiene, o sea, qué información aparece en el dictamen, qué es lo que se nos concede con el grado de discapacidad, a dónde tenemos que acudir cuando tenemos un menor de 6 años. Entonces, tenemos que ver qué hacemos para revisar el grado de discapacidad si no estamos conformes con lo que se nos ha concedido. Bien, esto es para los casos de mayor del 33%, cuando sí se nos ha conseguido el grado de discapacidad y queremos revisarlo. Bien, si la resolución tiene un plazo de validez, es decir, es temporal, no es definitiva, ¿vale? Deberemos de solicitar una revisión dentro de los 3 meses anteriores a su caducidad. Es importante, ¿vale?, que cuando sea temporal y nos pongan una fecha, hay que solicitar la revisión dentro de los 3 meses anteriores a su caducidad, ¿vale? En los casos en lo que es una resolución definitiva, que no nos establecen un plazo, podremos solicitar una revisión de este grado de discapacidad por 2 situaciones. Bien, cuando haya agravamiento o mejoría siempre que hayan transcurrido 2 años de la resolución inicial, o con carácter excepcional puede solicitarse la revisión antes de estos 2 años si se acredita con informes médicos un error de diagnóstico o han cambiado sustancialmente las circunstancias del reconocimiento inicial. Vale. Aquí la mayoría de veces cuando tenemos un grado de discapacidad y nos han tenido en cuenta ciertas patologías o ciertas enfermedades, nos tira mucho para atrás hacer la revisión del propio grado de discapacidad, porque nos dicen, no, hasta dentro de los 2 años no se puede hacer. No. Excepcionalmente se puede solicitar. Entonces, hay muchas veces en el error de diagnóstico o en el cambio sustancial de las circunstancias donde vamos a poder meter ese agravamiento, esos informes que no se han tenido en cuenta. Entonces, se va a poder realizar antes de los 2 años. Pero tenemos que tener en cuenta un aspecto, sobre todo cuando nos conceden la definitiva. En la revisión del grado de discapacidad, te pueden bajar el grado del mismo, ¿vale? Entonces, por ley se establece que cuando haces tú una solicitud voluntaria de esta revisión, no se te pueda tocar el grado de discapacidad. Hay una normativa que establece esta posibilidad, pero hay una excepción, y es que la propia comunidad de oficio, si tiene conocimiento, puede realizar de oficio una revisión del mismo. Por lo tanto, si nosotros le facilitamos datos a la Comunidad de Madrid en la cual acredite que puede que ya no tengamos ese grado de discapacidad que nos habían reconocido, ellos de oficio van a poder revisar esa discapacidad y, por lo tanto, en el procedimiento de solicitud nos acaben resolviendo con una bajada del grado de discapacidad o incluso que nos lo quiten. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro siempre cuando realicemos una revisión que este puede bajar, incluso que nos quitarán, por ejemplo, también el baremo de movilidad. Entonces, tenemos que tener siempre en cuenta esta posibilidad para que no nos perjudique. Es importante, ahora que comentaba también lo del baremo de movilidad, que tú cuando haces una revisión del grado de discapacidad, no lo haces del grado o del baremo, no, lo haces de todo. Por lo tanto, también en los casos en los que no tenemos baremo de movilidad y solicitamos una revisión
¿vale? Se nos puede ver modificado la resolución del grado de discapacidad. Por lo tanto, muy importante esta situación para que no nos provoque un perjuicio el hecho de decir, no, yo no estoy conforme con mi grado, así que voy a meter una revisión. No, hay que tener cuidado, sobre todo en los casos de grados de discapacidad que estén en el 33, que estén entre el 33 y el 40, porque son en los casos en los que nos hemos visto en situaciones en los que, bueno, pues la persona en concreto, cuando lo solicitó, estaba bastante peor de cuando lo ha solicitado la revisión, seguía estando disconforme y le han bajado el grado de discapacidad. Por lo tanto, siempre pensar muy mucho esta situación de revisión del grado de discapacidad. Cuando tengáis muy claro que no se han valorado ciertos informes, que no, o sea, que estáis mucho peor, que ha habido un agravamiento, pues en estos casos, lógicamente, sin ningún problema, realizáis la solicitud de revisión del grado de discapacidad. En el propio trámite de solicitud hay un apartado para la revisión y hay un documento que se rellena y se presenta a través del registro o a través del centro base que lo ha tramitado todos los aspectos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que existe esta posibilidad de revisión, pero que puede subir o bajar. Bien, una vez que tenemos la resolución, lógicamente, si estamos contentos con ella, no vamos a realizar ningún trámite. Nos quedamos, utilizamos, solicitamos la tarjeta si no la tenemos y perfecto. Pero en los casos en los que nos han concedido el grado de discapacidad, pero no estamos de acuerdo, o en los casos en los que no nos lo han concedido y queremos solicitarlo, tenemos dos opciones. O bien la reclamación previa o bien la reclamación judicial. La reclamación previa y reclamación judicial, ¿en qué se diferencia sustancialmente? ¿Vale? Lo primero, la reclamación previa la vamos a poder realizar nosotros mismos. No necesitamos de un abogado y procurador para realizar esta reclamación previa. Entonces, es muy importante que, lógicamente, antes de acudir a la vía judicial... por favor, Celeste, si puedes silenciar el micrófono. Es muy importante que utilicemos siempre la vía de la reclamación previa para agotar todas nuestras posibilidades en este tipo de reclamaciones. Por favor, hay varios que tienen el micrófono encendido. Por favor, si podéis silenciarlo todos. Va, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué hacemos? Bien, pues en los casos de reclamación previa. Voy a intentar daros, ¿vale? Lógicamente, aquí sentíos libres de hacerlo como queráis, porque en este caso lo podéis hacer como queráis, pero yo os quiero dar una serie de aspectos, de tips, ¿vale? De organización, de estructura que tiene que tener esta reclamación previa. ¿Vale? Es importante también que tengamos que esta reclamación previa va a agotar la vía administrativa, lo que nos va a posibilitar luego hacer la reclamación judicial. Tenemos siempre 30 días desde que nos notifican nuestra resolución del grado de discapacidad para presentar la reclamación previa. ¿Y cómo la debemos de estructurar? Bien, es muy claro. Lo primero, lógicamente, estipularemos cuál es la dirección, a quién va dirigido este documento. En la propia resolución te dice, puedes interponer reclamación previa en 30 días ante la dirección tal. Bien, pues buscamos dónde está cita esta dirección y la ponemos. ¿A quién va dirigido? Como os acabo de especificar, os especificará, podrá interponer reclamación previa ante la Dirección General de tal. Entonces, especificamos arriba a quién va dirigido a nivel de título. Luego, deberemos especificar nuestros propios datos, es decir, yo, menganito de tal, con DNI tal, con domicilio efecto de notificaciones tal, entonces nos identificamos y además referenciamos el número de expediente, es muy importante, ¿vale? Justo aquí en los datos de solicitante, o bien lo ponemos arriba como un epígrafe, o bien lo incluimos dentro de estos datos del solicitante, cuál es el número de expediente el que queremos realizar una reclamación previa. Lo segundo, tendremos que hacer una relación de los hechos acontecidos, es decir,
iremos epígrafe a epígrafe poniendo qué es lo que hemos hecho. En tal fecha realizamos solicitud del grado de discapacidad, tatatín, tatatán. En fecha no sé cuántos hemos recibido resolución del grado de discapacidad con una valoración de tanto. Entonces se tiene que hacer una breve exposición de qué es lo que ha sucedido. En los fundamentos, ¿vale? Una vez terminado, lógicamente diremos que no estando conforme con estos hechos, en base a los siguientes fundamentos queremos hacer la reclamación. Y bien, ¿qué debemos especificar en estos fundamentos? Bien, lo que tenemos que hacer, ¿vale?, es una correlación entre las patologías e informes que tenemos de las enfermedades, de los problemas del día a día que tenemos. Es decir, debemos decir cuáles son nuestras circunstancias, ¿vale?, qué es lo que nos imposibilita, qué es lo que consideramos que nos hace tener más grado de discapacidad, y todo ello justificarlo con los informes médicos. Es muy importante también que cuando hemos realizado este tipo de reclamaciones, si hemos presentado informes médicos muy antiguos y tenemos buena relación con el médico, intentemos solicitar informes médicos actualizados, ¿vale?, que sean de fechas más cortas, porque son mucho mejores valorados y además reflejan mejor todas las patologías y el agravamiento que hemos ido teniendo a lo largo de los años. Por lo tanto, en estos epígrafes iremos punto por punto especificando cuáles son las patologías, cómo se acreditan con estos informes, cuáles son las dificultades que tenemos en nuestro día a día y especificarlo. Igual, en el caso en el que también queramos reclamar el baremo de movilidad, tendremos que especificar con la puntuación anterior que os hemos dicho cuáles son las dificultades que tú tienes de movimiento que te provocan que tengas mayor puntuación de 7 puntos en el baremo de movilidad, ¿vale? Es importante tener en cuenta esta situación. Y por últimamente se hará un solicito y una firma. En el solicito, bueno, pues es un trámite normal en el cual que digamos que en base a todo lo anteriormente con los anexos y los informes médicos que se adjuntas, se solicita una reclamación previa. Vale, como veis, esto es muy básico y además si ponéis en Google modelo de reclamación previa por grado de discapacidad, todos los modelos que os aparezcan van a tener un poco esta estructura. Lógicamente, en algunos se hará referencia a ciertos artículos. Es muy importante que cada caso, cada reclamación es un mundo, ¿vale? Entonces, si cogéis algún tipo de modelo y os pone, por ejemplo, algún artículo de alguna ley, que os metáis en concreto a ver qué dice ese artículo, porque, como os decía, cada caso va a ser algo diferente. Entonces, a lo mejor lo que para un modelo sirve, para otro modelo no sirve. Entonces, que tengáis clara esta estructura y que os podáis fiar de los modelos, pero siempre y cuando yo prefiero que lo hagáis vosotros, ¿vale? No os fiéis totalmente del modelo, sino que le deis sobre todo a los fundamentos la relación de qué es lo que os ocurre, ¿vale? Porque aquí al final es una forma de exponer, ¿vale?, lo que no se ha tenido en cuenta en el momento de la valoración que te han hecho desde el centro base. Entonces, por norma general, es la mejor forma de poder tener voz en este procedimiento de valoración. Que habrá veces que se tenga en cuenta o no, pero bueno, ahora veremos qué se tiene que hacer para cuando no se tiene en cuenta. Pero sí que es verdad que en los procesos de reclamación previa hemos tenido mejor éxito muchas veces que en la solicitud inicial porque se tienen más en cuenta las situaciones. También os digo, generalmente la administración ya tiene los informes que habéis presentado en vuestra solicitud, pero yo en estos casos siempre suelo recomendar aportar todo lo que tengamos, porque para que no nos lo lean o no nos lo quiten, hay tiempo, pero para poder haber aportado algo que ellos no hayan visto o que no se haya aportado o que haya habido algún error, yo siempre os aconsejo que aportéis todo lo que tengáis, para que podáis, lógicamente, no envolváis en una maraña de documentos en la reclamación, pero que quede bastante claro
todos los fundamentos, en estos fundamentos, todos los problemas que vosotros suscitáis. También luego os hablaré del servicio de asesoramiento de Fama, donde os podemos guiar perfectamente en este proceso de reclamación previa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría si esta reclamación previa no fuera satisfactoria, no tuviéramos el resultado que queríamos en concreto? Bien, pues tendríamos que acudir a una reclamación judicial. En los casos de la reclamación judicial, como os he especificado, tendríais que poneros en contacto o bien con un abogado privado que os llevará el procedimiento, o bien en los casos que se tenga carencia de ingresos o que sea solamente revisión del grado de discapacidad y ya tengáis concedido el grado de discapacidad, podréis solicitar un abogado de oficio para que os lleve el procedimiento judicial, ¿vale? Pero os recuerdo, esto es para los casos en los que se tenga carencias de ingresos, que generalmente suele ser 2-3 veces el SMI, o bien cuando ya tengamos reconocido el grado de discapacidad, es decir, por encima del 33%. Vale, este abogado de oficio lo gestiona a día de hoy aquí en la Comunidad de Madrid el Colegio de Abogados de la Comunidad de Madrid. Entonces, para que tengamos claro y podamos utilizarlo, ¿vale? Hay un servicio de orientación jurídico para personas con discapacidad que facilita este propio Colegio de Abogados. Y se encuentra en concreto, además, está en la Plaza de los Cubos, ¿vale? En los juzgados de lo social, en la primera planta, en Princesa 3. Entonces, la materia de consulta es a nivel de civil, de familia, penal y laboral. Entonces, este servicio no es de solicitar directamente al abogado, sino como especifica su nombre, es para orientaros. Y eso sí, de allí podréis salir con la solicitud de abogado de oficio realizada en el caso en el que, lógicamente, tengáis derecho a ello, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta este servicio. Entonces, en la reclamación judicial tendremos o bien que acudir, como os he mencionado, a un abogado privado o bien acudiremos a este servicio de la orientación jurídico para solicitar un abogado de oficio. No es obligatorio acudir a este servicio para solicitar el abogado de oficio, pero sí que es bastante beneficioso para que podáis tener una orientación de un letrado en concreto para vuestro caso y que le contéis vuestra situación y os diga, pues mira, sí que podéis, o estos son los requisitos, tenéis que realizar estos trámites, necesito estos documentos. Lógicamente, en el propio juzgado que te corresponda o en el propio colegio de abogados también vais a poder realizar esta solicitud de abogado de oficio, pero muchas veces es un poco lioso si no tenemos conocimiento de ello. Por eso este servicio, si llamáis al teléfono, os da una cita previa y podéis acudir. Claro, en los casos en los que tengamos un límite de tiempo, porque por norma general las reclamaciones judiciales tienes X límite de tiempo para presentar la reclamación, puede que llaméis a este servicio y os den la cita para o bien muy adelante o os quede luego poco margen de acción. Por lo tanto, cuando estéis con tiempo bastante justo para poder presentar la reclamación judicial, lo que sí os recomiendo es que acudáis directamente al servicio allí en la planta primera del juzgado y digáis, mira, tengo un vencimiento, necesito que me atendáis. Entonces, antes de pandemia se atendía a todo el mundo sin problemas. Lógicamente, a lo mejor tienes que esperar un poco más o otro porque hay citas, pero ahora a partir de pandemia creo que ya se ha vuelto a reactualizar, pero aún así, si tenéis ese problema, vosotros decir que vais al servicio de orientación jurídico para que os puedan atender en el momento y orientar e incluso hacer la solicitud. Entonces, es importante que tengáis todo esto en cuenta, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos clara cuáles son los dos tipos de reclamaciones que tenemos que hacer, o bien la reclamación previa o reclamación judicial, tendremos que llevar las diferentes vías. También es importante que cuando os denieguen la reclamación previa, no os vengáis abajo porque digáis, es que no están teniendo en cuenta tal. No.
si podéis realizar la reclamación judicial es importante, porque ahora ya no va a ser las personas y el equipo de valoración de los centros bases quien tengan la última palabra, sino va a ser un juez. Y este juez sí que ahí os va a garantizar que se va a tener en cuenta todos los documentos que vosotros presentéis. Entonces va a ser el propio juez el que va a valorar, ¿vale?, esa necesidad o esa concesión del grado de discapacidad. Entonces es muy importante que podáis, que si estáis totalmente convencidos de que existe ese grado de discapacidad, acabéis acudiendo a la reclamación judicial, a la vía judicial, porque ahí será un juez el que resuelva y por norma general suele ser bastante alto en los procedimientos en los que se concede ese grado de discapacidad. Por lo tanto, yo os animo que si podéis, que se presente esta vía judicial para que realicéis este trámite. Desde Fama no tenemos abogados, ¿vale?, que tramiten estas reclamaciones judiciales. Por lo tanto, nosotros os podemos dar asesoramiento, pero no disponemos de letrados para realizar los trámites de reclamación judicial. Por otro lado, me gustaría haceros, por último ya casi, una interpretación normativa, ¿vale? Porque hay un aspecto muy importante que se tiene que tener en cuenta y que llevamos unos cuantos años con diferentes interpretaciones y modos de actuación y que incluso este mismo año va a volver a cambiar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en el Real Decreto 1/2013, donde se recogen los derechos de las personas con discapacidad, se establece que las personas que tienen una incapacidad permanente, total, absoluta o gran invalidez, automáticamente tiene un grado del 33% de discapacidad. Bien, esto no es así, ¿vale? Porque como se especificó en unas sentencias del Tribunal Supremo, ¿vale?, se habían pasado de competencias, es decir, se había incurrido en ultravires, ¿vale?, esta normativa, porque no tenían capacidad de legislar para regular este aspecto en el cual se establecía la similitud de incapacidad permanente con directamente un grado del 33%. Por lo tanto, anteriormente, en las solicitudes del grado de discapacidad aparecía la casilla de marque si tiene una reconocida una incapacidad laboral permanente en la seguridad social o clases pasivas, ¿vale? A día de hoy, como veis, ha desaparecido. Ese apartado en concreto ya no está. Esto quiere decir que a día de hoy no se puede solicitar un grado de discapacidad que te convaliden con tu incapacidad permanente, sino se te tendrá que valorar y conceder el grado de discapacidad. Muchas de las personas que tenían el grado de discapacidad reconocido por una incapacidad permanente y se lo tenían convalidado, es decir, que ni siquiera les habían valorado en el centro base, a día de hoy es posible que no estén aceptando sus certificados de discapacidad porque a nivel legal no tienen reconocido el grado de discapacidad. Por lo tanto, en estos casos tendrían que acudir al centro base, realizar una revisión, una valoración de su grado de discapacidad y que se le conceda el grado de discapacidad. Porque incluso si estás trabajando en una empresa, la empresa, al no tener reconocido el grado de discapacidad la persona contratada, de forma legal, podría no beneficiarse y bonificarse de su contratación. Por lo tanto, es una situación bastante peliaguda que, por suerte, a día de hoy, que como veis la sentencia es de 2018 y llevamos con diferentes interpretaciones todo este tiempo, a día de hoy se ha producido un procedimiento en el portal de transparencia de consultas públicas a nivel estatal en el cual se le busca dar una nueva redacción y una nueva justificación que haga que sí que se pueda equiparar el 33% del grado de discapacidad con la incapacidad permanente. Como veis, aquí pone que es para hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. En el otro directamente lo equiparaba, ¿vale? Entonces, ahora en concreto se ha dado una justificación legal, ¿vale?, que le permite tener competencias al órgano tramitador para poder equiparar esta situación. ¿Qué quiere decir esto? Bien, este texto ya lo conocemos, ya está en portal de consultas públicas,
pero no está en vigor. Por lo tanto, hasta que no se modifique esta normativa y entre en vigor este nuevo texto, que seguramente durante este 2022 ya esté vigente, tenemos que tener mucho cuidado con las personas que tienen reconocida la incapacidad permanente y equiparado su grado de discapacidad a la misma. Sí que es verdad que es beneficioso que se valoren, porque cuando te dan la incapacidad directamente te dan un 33% de discapacidad, no te valoran más. Entonces, si te valoran, puedes recibir un porcentaje del grado de discapacidad superior. Por lo tanto, es incluso aconsejable en bastantes casos que se realice una valoración desde el centro de base para tener tu grado de discapacidad superior, porque no solo, porque como hemos visto, el hecho de que te den un 33 no te da acceso a todas las bonificaciones o utilidades del grado de discapacidad. Por lo tanto, es muy importante, ¿vale? Que tengamos en cuenta esta disparidad de criterios que hay ahora mismo, que va a entrar en vigor esta nueva redacción, pero que a día de hoy tenemos que seguir aplicando la situación a la que nos encontramos ahora mismo, ¿vale? Y por último, bueno, pues os quería hablar un poco porque aunque muchas de vuestras entidades ya nos conoceréis, habrá gente que no conozca lo que es Enfama. Entonces, bueno, nosotros somos una federación de asociaciones, ¿vale?, que aglutina a 48 organizaciones, que representa un total de más de 217.000 personas, que realizamos una acción de información a más de 98.000 personas, que recibimos denuncias de accesibilidad y realizamos trámites de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en un total de unas 2.300 actuaciones. Además, tenemos un departamento de empleo en el cual tenemos bolsa de trabajo y se realiza la inserción laboral de estas personas. Y además tenemos servicios desde asuntos sociales a nivel de autonomía personal para favorecer el servicio de las personas con discapacidad. Por otro lado, también quería haceros referencia al Departamento de Derechos Humanos y al Departamento Jurídico, que de lunes a jueves tienen un servicio de asesoramiento legal. Cuando os digo es asesoramiento es porque es únicamente asesoramiento, no tramitamos procedimientos, como os he mencionado anteriormente. Y este servicio es telefónico, no es presencial, ¿vale? Lógicamente, posteriormente, una vez implementado la política de protección de datos, nos podréis facilitar documentos y podremos valorar situaciones y a la vez os podremos ayudar a realizar los trámites de reclamación previa. ¿Qué quiere decir ayudar? Pues os podremos orientar cómo hacer la reclamación, qué es lo que tenéis que poner, explicaros un poco el procedimiento, toda esta información, que veamos vuestra reclamación, que os digamos, mirar, esto es lo que tenéis que hacer, esto es lo que está ahora el trámite. Incluso cuando terminéis la reclamación previa, os podemos informar cómo solicitar el abogado de oficio, a qué número llamar, toda esta información útil que os he estado especificando, así como, lógicamente, pues hablar cualquier otros trámites relacionados siempre con la discapacidad o de las personas con discapacidad, ¿vale? Entonces es muy importante que tengáis en cuenta que este asesoramiento legal es para personas con discapacidad y en materia de discapacidad. Lógicamente, podremos hacer algún tipo de apreciación en otras materias, siempre y cuando sea relacionado con la discapacidad, para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Entonces, pues bueno, hasta aquí ha llegado la formación de hoy. Espero que, bueno, que quitando el lapsus que he tenido a nivel de baremo de movilidad, me permitáis el disculparme por ello, que ha sido un error mío totalmente. Y bueno, ahora he visto que habéis estado poniendo bastantes preguntas en el chat. Voy a intentar responderos a todas o casi todas, pero sí que es verdad que si tenéis casos en concretos que ya se entra a valorar cada uno de ellos, preferiría que, como tenéis aquí mi correo electrónico y el teléfono de Fama, podáis llamar a la solicitud de asesoramiento para que os informe de las preguntas o de las dudas que tengáis. Además, si utilizamos estos medios, pues bueno, podremos hacer una atención más individualizada y que valoremos los diferentes casos que tenemos, ¿vale? Sí que es importante, para hablar conmigo, yo paso consulta lunes y miércoles de 9:30 a 3. Mi compañera sí que está martes y jueves
Entonces, que está por las mañanas y por las tardes, para que tengáis en cuenta, pero lo que os decía, de lunes a jueves. Entonces, bueno, voy a pasar a mirar las preguntas del chat y voy a ir por orden de según lo habéis ido referenciando, ¿vale? A ver. Voy a ir subiendo, que hay unas cuantas. A ver. Vale, si puedes pasarnos los enlaces, genial, sí. Las empresas obtienen beneficios si contratan a una persona con grado de discapacidad. Ana, efectivamente, las empresas, el beneficio que obtienen, ¿vale? Es una bonificación en las cuotas de la seguridad social. Es decir, pagarán un poco menos por una persona con discapacidad de lo que tienen que pagar por un trabajador sin discapacidad. Lógicamente, sí que hay ciertos tipos de ayudas para adaptación en el puesto laboral o por el hecho de contratar a personas con discapacidad, pero a nivel económico no es que les den un dinero por eso, sino que tienen que dejar de pagar a la seguridad social lo obligatorio por el trabajador. Entonces, no es que reciban dinero, sino que obtienen una bonificación en la cuota. Incluso para un trabajador que tiene la discapacidad posteriormente al contrato. Vale, Arantxa, sí, es importante que esto se tiene que comunicar, ¿vale? Porque y además se tiene que comunicar a la empresa y a la seguridad social, porque las personas que han sido dadas de alta en la seguridad social, ¿vale? Como trabajador ordinario, tendrán que comunicar a la seguridad social que tienen la discapacidad. Normalmente es una comunicación directa y suelen tenerlo, pero es importante que esta comunicación la hagamos porque tienes que aparecer como trabajador con discapacidad en la seguridad social para que se puedan bonificar y para que tú puedas luego bonificarte a nivel de IRPF y de todo, ¿vale? Entonces es importante que se debe de comunicar a la seguridad social. Anteriormente, cuando no había COVID, era un trámite muy sencillo que podías acudir directamente allí, rellenabas un documento y cambiabas tu situación, pero ahora se tiene que hacer por trámites online o pedir cita previa, ¿vale? Vale, si tienes discapacidad y contratas a una persona para que te ayude en casa, también tienes bonificaciones en la seguridad social. En ese caso, lo que está contratando la propia persona con discapacidad. Entonces, si tuviera discapacidad, ahí sí que tendrías bonificaciones. Lo que pasa que para la ayuda a domicilio, para la contratación, ahí puedes ver, puedes tener ciertas ayudas, si tienes reconocida la dependencia, que te pueden favorecer a esa bonificación o esa ayuda a la contratación de una persona con discapacidad. Luego, lógicamente, como tú estás pagando a una persona y le tienes que dar de alta y todo, ahí luego a efectos fiscales sí que puedes bonificarte un poco a nivel de pagos, pero como tal que bonifiques esa contratación no está bonificada, ¿vale? A ver, ¿la justicia gratuita en qué consiste? ¿Te devuelven los gastos de los abogados? ¿Te pagan las costas si eres condenado a costas? ¿Puedes repetir lo de la jubilación? Vale. A nivel de justicia gratuita, vale. La justicia gratuita lo que sirve es que te facilitan abogado y procurador de oficio y además si necesitaras hacer algún peritaje médico también lo puedes solicitar, pero es no que tú contratas y te devuelven los gastos, no, es te conceden al personal, digamos, ¿vale? Entonces sí que puede haber casos en los que te obliguen a hacer el pago de costas, ¿vale? Suele ser en los casos en los que se venga a una mejor fortuna, en los casos en los que se vea que se ha solicitado de forma premeditadamente sin que lo tengas reconocido, ¿sabes? Pero por norma general no vas a tener que pagar ese tipo de costas cuando hagas para los casos normales y que lo solicites por discapacidad, no vas a tener ningún tipo de costas en el procedimiento. Tienes totalmente concedido la tramitación judicial sin ningún tipo de coste, siempre y cuando tengas reconocida la discapacidad y lo hayas realizado todo por los trámites pertinentes. ¿Puedes
repetir lo de la jubilación anticipada, solo del 45%. A partir de los 52 años, ¿qué puedes hacer y con qué condiciones? Bien, cuando has estado trabajando con más del 45% y tienes los años cotizados los suficientes, los últimos 15 años que has estado trabajando y quieres acceder a una jubilación anticipada, podrás acceder a partir de los 52. Se te calculará con lo que tú has trabajado qué pensión de jubilación te corresponde sin la, la penalización por jubilarte antes de los 65, ¿vale? Pero es en los casos para los que establecía el Real Decreto que he mencionado anteriormente y que solamente es para una serie de enfermedades que luego que ya os facilitaré el Real Decreto y podéis consultarlas. Si no, me llamáis y vemos si estáis en esa situación. Pero tienes que haber estado trabajando con el 45% de discapacidad reconocido, ¿vale? Yo tengo un grado de discapacidad del 42, desde diciembre mi revisión es permanente, sin baremo de movilidad y también incapacidad permanente total, pero mi enfermedad ha empeorado muchísimo. ¿Podría solicitar revisión por agravamiento? ¿Sería el mismo procedimiento que cuando lo solicité? Muchas gracias. Efectivamente, puedes solicitar la revisión por agravamiento, siempre y cuando tengas informes médicos que acrediten esta situación de agravamiento. Entonces, en la página de revisión, en el trámite que puedes realizar, hay un apartado en el que marcas revisión, pero de todas formas, Mónica, si quieres que te explique bien el procedimiento, te pones en contacto conmigo y te explico exactamente cómo lo tienes que hacer, ¿vale? En los procedimientos de reclamación 30, previa, los 30 días para contestar, los 30 días son laborales o naturales. Por norma general, ¿vale? Si no se especifica, suelen ser 30 días laborales, ¿vale? O sea, hay veces que si ponen un mes, ahí es naturales, pero por norma general suelen ser 30 días hábiles, ¿vale? Pero no os preocupéis que eso lo suele especificar siempre en la formación. A ver, sin tener concedido el grado de discapacidad, todavía puedo exigir una adaptación en el puesto de trabajo. Presenté los papeles en mi centro base en febrero. En el reconocimiento médico de mi empresa han puesto apto con limitaciones con todos mis informes, pero mi empresa no hace nada al respecto. A ver, tú siempre vas a poder solicitar una adaptación a tu puesto de trabajo en base a tus circunstancias. Sí que es verdad que por el hecho de tener reconocido ya el grado de discapacidad, la propia empresa incluso puede solicitar una subvención para hacer esta adaptación a tu puesto de trabajo, ¿vale? Lo que pasa es que en los casos en los que no tienes reconocido el grado de discapacidad, te tiene que hacer una valoración o bien a través de salud laboral o a través de cómo lo has hecho en el centro base. Pero claro, ahí luego también es la empresa la que tiene que realizar la adaptación. Como tal, no es un derecho que viene reconocido como en los casos de discapacidad de que es totalmente obligatorio, sino será la empresa la que en función de lo que estipule salud laboral se tenga que hacer las adaptaciones o no, pero no es lo mismo discapacidad que por norma general. Por el hecho de tener reconocida la discapacidad te da una serie de derechos y además una serie de bonificaciones al trabajador para que pueda realizar estas adaptaciones, ¿vale? A ver, tengo grado de discapacidad del 42% de 2005, pero tengo un movilidad negativo. Lo único que quiero es la tarjeta de aparcamiento. ¿Es posible conseguirlo con nuevos informes médicos? Muriel, dependiendo del baremo que te he explicado, si tienes esas dificultades y esos informes médicos van a garantizar que tengas una puntuación de 7 o más, sí, vas a poder tener la tarjeta de aparcamiento, pero siempre y cuando se constate que tienes esas dificultades o que cumples algunos de los requisitos a día de hoy de concesión directa del baremo de movilidad. ¿En qué horario tienden? Mi servicio es de 9:30 a 3 y mi compañera tiene horarios rotativos y hay meses que entra a las 10 y otras a las 9:30 y sale a 6:30 y 7, pero bueno, si llamáis de 10 a 6:30 va a haber siempre alguien que os atienda, exceptuando en el horario de comidas que suele ser de 3 a 4, ¿vale? ¿Cómo se entrega la reclamación previa? ¿En la base o en el centro base, imagino, o es telemática? La puedes presentar de las dos formas, a través de registro o a través de forma telemática. Sí que es más fácil que la hagáis a través de forma telemática, pero se puede presentar de ambas formas.
Muchísimas gracias, gracias. Para que nos pases los enlaces, te damos nuestros correos. Dejarme valorarlo porque como os habéis inscrito, veremos si os hacemos una difusión o cómo lo hacemos exactamente, pero no os preocupéis que os pondremos en contacto con vosotros. No me ha quedado claro la relación entre discapacidad del 33% con la incapacidad. Si tienes una incapacidad directamente, ¿te conceden la discapacidad? Vale, Raquel, es lo que os contaba. La normativa equipara estas dos situaciones, ¿vale? Porque por ley sí que te permite que con la incapacidad directamente te conceden un 33. Pero lo que os comentaba que en la sentencia de 2018 ahora ha establecido que esa equiparación no es legal. Por lo tanto, a día de hoy esa equiparación no se puede hacer o no es válida, sino que tienes que ir al centro base a valorarte. No te pueden tener reconocido un grado de discapacidad únicamente por la incapacidad permanente. Pero esta situación va a verse modificada por la nueva redacción y el proceso de consulta pública que tenemos abierto a día de hoy. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta que esto va a cambiar, pero que a día de hoy no se puede hacer esta equiparación de discapacidad con incapacidad laboral. Es decir, que te den la incapacidad y automáticamente tú solicites una discapacidad y te concedan el 33%. Pero bueno, Raquel, esto es un poco bastante lioso. Así que si de verdad no te queda del todo claro, ponte en contacto conmigo, te facilito las sentencias, te facilito la información y te explico si es en concreto tu caso lo que te está sucediendo o tenéis algún caso que te haya podido suceder. Muchas gracias. Buenos días. Me gustaría saber si ha entrado ya en vigor el nuevo baremo de discapacidad. ¿Sabría alguien cuándo se va a publicar o cuándo va a entrar en vigor? A día de hoy no ha habido modificación, ¿vale? Entonces, no te puedo decir porque encima esto todo depende a nivel político, ¿vale? Entonces, si hay un cambio político puede que no entre en vigor la normativa, puede que sí. Entonces, no te puedo asegurar cuándo se va a hacer las modificaciones de las que se hablan de que se vaya a hacer del nuevo baremo. Sí que es verdad que nosotros también hemos tenido algún tipo de reuniones y quieren equiparar también, como pasa con la incapacidad y va a pasar a partir de ahora, quieren equiparar la dependencia con la discapacidad, pero no os puedo hablar de fechas porque sería mentiroso, desconozco estas fechas. A ver, Yolanda, en Andalucía tardan 20 meses en llamar y solo se puede solicitar presencialmente. Más meses para contestar. Me han dado un 15% y las resoluciones son vergonzosas. Entre otras cosas, me alegan trastorno de la afectividad. Lo dicho es vergonzoso. Y así para todos los afectados, en concreto fibromialgia, encefalitis, somos estigmáticos. No entiendo por qué no hay un criterio para toda España. Gracias, me ha sido muy útil. La verdad es que, Yolanda, en concreto además para fibromialgia y estas enfermedades es muy complicado. Sí que es verdad que, por ejemplo, en Madrid lo que solemos recomendar para los casos de fibromialgia, en concreto para que se pueda valorar, es que tenéis que acudir a una unidad del dolor que hay en el hospital. Creo, ahora no recuerdo exactamente porque en Madrid solo hay además una unidad del dolor que es en un hospital. Entonces, en esta unidad del dolor se te hace un informe que es lo que va a poder, digamos, utilizar para el reconocimiento del grado de discapacidad. Porque en estos casos de este tipo de enfermedades es muy complicado valorar en concreto la discapacidad, sobre todo cuando se acude a los centros base. Entonces, nosotros sí que recomendamos que acudáis a la unidad del dolor para que se os haga un informe en concreto para estas cosas, ¿vale? Indicarme cómo vais a facilitar la presentación. Bueno, esto ya lo hemos contestado. Una segunda pregunta, ¿existe diferencia de validez entre los informes médicos privados y públicos a la hora de fundamentar un caso en una solicitud de discapacidad? A ver, no debería de por qué haber diferencia, porque al final los facultativos médicos privados como públicos muchas veces están en ambos hospitales, ¿vale? Sí que es verdad que, bueno, a la hora de cómo se tramitan muchas cosas, por ejemplo, en incapacidad a través de seguridad social, suelen ser más válidos, pero no tendría por qué existir diferencia de validez entre ambos, ¿vale? Entonces, si tienes un perito privado, un médico privado que te está dictaminando en base a ciertas pruebas X patologías,
lógicamente también podrías aportarlos, Adrián. Entonces, luego sí que es verdad que a nivel interpretativo yo ya no te puedo decir cómo va a entrar a valorar el equipo de valoración, pero en principio no debería de haber distinción entre unos y otros. La fibromialgia, síndrome de fatiga crónica están incluidas en enfermedades validadas para la jubilación anticipada. En concreto creo que no, porque la mayoría son enfermedades a nivel de intelectuales, a nivel cerebrales, pero bueno, no, es que os digo, es una lista de unas 40 que no sé decir de memoria, entonces si no, no os preocupéis que os facilito la misma y os lo envío, ¿vale? Nos mandáis los enlaces y los documentos, ¿vale? En mi caso, con fibromialgia es una enfermedad invisible, tengo muchas limitaciones y mi puesto de trabajo es totalmente físico. Si no me conceden la discapacidad o incapacidad, queda algún procedimiento. Es lo que os comentaba también antes, Marina. A ver, como tal, no hay un procedimiento que te puedan dar si no te dan discapacidad o incapacidad. Hombre, puedes intentar valorarte por dependencia, pero como tal, no, tampoco te la van a dar porque no precisas, digamos, siempre de esa ayuda de tercera persona. Entonces, tiene que ser a través de los informes médicos que intenten acreditar esa fibromialgia. Entonces, es muy complicado porque tenemos muchos casos de estos, pero también tenemos casos en los que sí que han sido positivos. Por lo tanto, intentar acudir a la unidad del dolor para que os puedan hacer este informe y a ver si desde ahí podéis acceder. El conocimiento que tenemos es que a través de ese informe de la unidad del dolor sí que se concede el grado de discapacidad. A ver, la adaptación del puesto de trabajo es obligatoria por ley de prevención de riesgos laborales de dicha ley y no es necesario tener el grado de discapacidad, puede ser sensible o vulnerable. Efectivamente, es lo que os decía. Una cosa es el derecho que tienes por ser discapacidad, pero la adaptación como tal se tiene que hacer y además si tienes estos informes médicos, por lo tanto, en la empresa debe hacerlo. Lo que os quería decir con que luego la empresa lo hace o no es porque al final diferentes empresas actúan de una forma u otra. Una cosa es el derecho que tiene y que tú puedas acudir además a prevención o a salud laboral para que se te haga este informe, pero como tal la empresa sí que está obligada por discapacidad, tiene una serie de derechos y una serie de subvenciones que son más beneficiosas, pero en concreto cualquier persona puede solicitar una adaptación de su puesto de trabajo. Olga, ¿se puede presentar más documentos en el momento de la revisión? Me refiero a los enviados con la solicitud. Sí, hay un trámite, además en concreto en el registro, ¿vale? Que es para aportar documentación extra a un expediente. Entonces, se puede facilitar en el momento de la revisión o ya después presentado, puedes adjuntar nuevos informes. La grabación se va a publicar en YouTube, ¿vale? Muchísimas gracias, espero que nos envíen los enlaces mencionados. Registré 2 veces en la webinar, pero me enviaron el enlace a tiempo. Muchísimas gracias. Además, se pone en conocimiento del servicio de prevención correspondiente. Desde ahí, la empresa está obligada a realizar una evaluación de riesgos específica. Es lo que hemos estado hablando. Ya he estado en ella. Me dijeron que no puedo hacer nada más que aumentar la dosis de tramadol. Solicitaré una nueva cita. Eso es importante. Unidad del dolor hace este informe de discapacidad en las que yo he estado no lo realiza. Es en concreto, es que no me acuerdo ahora mismo, Olga, de exactamente cuál es el hospital, pero no os preocupéis que os lo voy a buscar porque en concreto en Madrid hay una única unidad del dolor. Entonces, es que ahora mismo no me acuerdo, lo miro y os lo envío, ¿vale? En mi caso, en la unidad del dolor me dijeron que ellos no controlaban esta enfermedad y que me fuera a una asociación que me ayudara. Pues ya os digo, nosotros entiendo que me imagino será cada médico, pero a nosotros desde, por ejemplo, que hemos hablado con el director de centro base, lo que nos ha transmitido es que con el hecho de tener este informe de la unidad del dolor es lo que favorecería, o sea, lo que haría que se concediese el grado de discapacidad. Entonces, claro, a nivel de que cada médico, ahí no te puedo decir. Entiendo que habrá médicos y médicos, pero en principio en la unidad del dolor se debería de conceder. Si tienes varias enfermedades, ¿cómo se calcula el grado de discapacidad? Prevalece la que más incapacitante es. Lo primero, incapacitante como tal sería incapacidad laboral.
¿vale? En grado de discapacidad es otra cosa. Entonces, en el grado de discapacidad no es que va a prevalecer una enfermedad u otra, sino que se va a hacer una valoración de todas las patologías que tú presentas y en base a las mismas se te elaborará el porcentaje del grado de discapacidad, ¿vale? Entonces, no es solamente una o ya, no, pueden ser diferentes. Entonces, sí que es por seguridad social la unidad del dolor. Sí, os enviaré el link de la grabación, será publicada en YouTube. Quiero la autorización para aparcar en la calle, pero nuestro coche es de 2005 y no nos dan el distintivo correspondiente. Claro, pero una cosa es el distintivo y que es a nivel de contaminación. Lo que sí os puedo decir es que a día de hoy están sacando nuevas subvenciones para la compra de los vehículos, pero si a día de hoy no dejan acceder, bueno, no van a dejar acceder con los vehículos, pues ahí es que, claro, es un perjuicio. De todas formas, la autorización para aparcar en la calle entiendo que te refieres a la tarjeta de estacionamiento y una reserva de plaza en tu domicilio. Entonces, para eso tienes que tener reconocido el baremo de movilidad. Si no, Muriel, llámame y hablamos ello. ¿Vale? Marina Fundación Jiménez Díaz, hay diferencia entre entregar documentación de médicos privados de la Seguridad Social, porque en la Seguridad Social atienden mal y nunca. Creo que María, esto la hemos contestado un poco más arriba a nivel de médicos privados y de Seguridad Social, en el que en principio no debería haber diferencia a la hora de valorarlo, pero que no podemos entrar en la decisión de cómo lo va a valorar el equipo de valoración o cómo lo va a ver, pero al final los mismos médicos que están en hospitales privados también están en públicos en muchos de los casos y no debería de haber un perjuicio para esto. Entonces, bueno, hemos estado, creo que ya he llegado al final. Si tenéis cualquier otra pregunta, perdonad por los lapsus, pero al final es mucha información que os he tenido que compactar en muy poco tiempo. Entonces, si queréis ampliar información sobre otros aspectos, no os preocupéis que yo os voy a generar ahora el documento con todos los enlaces. Voy a intentar que os llegue. De todas formas, en el caso en el que no os llegarais, pues tenéis mi email, poneros en contacto conmigo y yo os facilito todos los documentos y los enlaces que podáis tener, y siempre que perdáis o que no encontréis la información, de verdad acudir a nosotros, que aquí tenemos un servicio en el que vamos a estar encantados de ayudaros y no vamos a dejar de ayudaros en todo lo que podamos y en lo que esté en nuestra mano, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias por todo, espero que os haya gustado y espero que por lo menos os sirva para que en el momento de que vayáis a realizar estas solicitudes o en el momento en que tengáis usuarios que quieran realizarlas, por lo menos tengáis documentos y enlaces útiles que os puedan servir. Por lo tanto, muchísimas gracias por todo, que tengáis una buena mañana y estamos en contacto, espero. Un saludo para todos.